honor, el señor decano de esta ilustre orden, el doctor César Bazán Naveda, a quien le expresamos nuestro saludo con un fuerte aplauso. Igualmente nos acompaña esta noche el señor director de Ética Profesional de la Orden, el doctor Carlos del Pozo. Maestro, gracias. Y con nosotros también una distinguida jurista, está la señora directora de Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima, la doctora Clementina Carrasco. Gracias. Señores, continuando con este acto, destacamos que el siguiente expositor es socio fundador de Navarro Sologuren Paredes y Grey Abogados, magíster en Derecho de Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, especialista en Derecho de la Construcción y Solución Alternativa de Disputas. Es árbitro y miembro de la Cámara de Disputas. Fue uno de los impulsores del Comité de Proyectos de Construcción Internacional de la International Bar Association, IBA, y actualmente es fellow de la International Academy of Construction. Y es el representante del Perú en esta empresa de resolución de conflictos. Fue miembro igualmente del importante comité de la Federación Internacional de Ingenieros Constructores. Ha sido profesor sobre temas de derecho de construcción en diversas universidades del Perú y del extranjero. El maestro ha asesorado el proyecto de construcción de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los proyectos de la Autoridad de la Reconstrucción con Carlos. La palabra del señor doctor Jaime Grey. Adelante, maestro. Buenas noches. Quiero empezar, por favor, agradeciendo a la orden, específicamente a la doctora Huetano, porque esto también significa para mí el regresar a casa, y especialmente cuando el decano ha sido profesor mío, así que tengo particular aprecio. Quiero también, y se lo dije a Renzo, al director de la Sociedad Peruana de Contratación Pública, realmente estoy muy agradecido. Además, comparto el panel con amigos e inclusive con compañeros de aula, como en el caso de Clementina. Entonces, dicho esto, quiero expresar un gran agradecimiento por esta satisfacción que se me da. Así las cosas, lo que quiero disertar para ustedes dentro del tiempo que se me ha dado es sobre la propuesta normativa sobre obras públicas y sobre la reforma pendiente. He escuchado con bastante interés la disertación de Sergio Tafur, amigo mío también, y considero que estamos en la misma línea, y al final de esta disertación ustedes confirmarán el porqué. Y es que yo soy partidario que no debemos reinventar la rueda ni la pólvora, son cosas que ya existen, y que lo que realmente debemos hacer es emplear las mejores prácticas internacionales en contratación pública y específicamente en obras públicas y ponerlas en práctica en el Perú. Un tema previo. ¿Por qué el tema de los Panamericanos, la reconstrucción o las escuelas bicentenario y otros proyectos donde el Perú recibe dinero del extranjero tienen una huida de la legislación nacional y específicamente del régimen general de contratación pública? Y la respuesta es una sola: porque no es exitoso y porque estas buenas prácticas internacionales o no se encuentran recogidas o se encuentran recogidas solamente de manera somera. No vamos al fondo del asunto. Entonces, ¿cuál es la reforma pendiente? Hacer que en el régimen general de la administración pública y específicamente de la contratación pública de obras, estas buenas prácticas internacionales se usen y se pongan en práctica. Entonces, repasemos por favor de qué se tratan estas buenas prácticas y por qué sí están recogidas en estos contratos FIDIC o en los contratos NEC o en otros contratos internacionales. Lo primero es que estas buenas prácticas no solamente están en sí en el texto de los contratos, empiezan antes.
Empieza en la decisión de contratar a los mejores contratistas, al mejor contratista, al mejor diseñador y al mejor precio. Y para eso tenemos ya en el Perú alguna norma que ha creado una isla, como es el decreto de urgencia 21 del año 2020, en el cual se crean los proyectos especiales de inversión pública. Y con respecto a la contratación, se obliga a que el proyecto especial de inversión pública tenga que tener una estrategia de contratación. Una estrategia en el cual, por ejemplo, el funcionario público, asesorado ahora por un PMO, tiene que ver cuál es el sistema de entrega por el cual se ejecutará de manera específica una obra. ¿Y de qué se trata esta herramienta? No es un fin, por favor. El fin es entregar la infraestructura pública que necesita el Perú, y lo necesita con urgencia. Entonces, ¿de qué se trata una vez más esta herramienta? De analizar el riesgo, los riesgos que son pertinentes a cada proyecto en específico, y luego de hacer un análisis real y no aparente, determinar si en ese caso vale la pena esperar a que la entidad primero complete al 100% los planos del proyecto o no. De repente es mejor que la entidad se encargue de establecer cuáles son los requisitos que tienen que ser cumplidos por el contratista diseñador y encargar el diseño al contratista diseñador, así como la construcción, cumpliéndose necesariamente con los requerimientos establecidos por la entidad. Quiero poner un ejemplo. En este segundo caso, si se tiene que construir una hidroeléctrica, esta hidroeléctrica necesariamente tendrá que generar, nuevamente, por dar un ejemplo, 200 megawatts. Pero de repente tenemos un proyecto en el cual es muy importante llegar a una meta en fechas, tipo lo que pasó en los Panamericanos. Entonces no tenemos el tiempo ni para desarrollar todo el proyecto, ni tenemos el tiempo como para que el propio contratista, aunque interpole la etapa de diseño con la etapa de construcción, pueda llegar a la meta. Entonces tenemos una tercera vía, y esa tercera vía son los contratos de gerencia o de contract management, como se conocen internacionalmente, y así se llevaron a cabo los Panamericanos. Pero ahí no queda la cosa. ¿Por qué? Porque también internacionalmente y especialmente en Australia, la contratación pública no se lleva de acuerdo a los tres caminos que estoy compartiendo con ustedes. Perdón, los dos caminos que estoy compartiendo con ustedes, sino con uno nuevo, haciendo alianza entre el público y el privado. Y no se trata de hacer concesiones. Se trata que las dos partes establezcan los objetivos a cumplir, y se trata de temas de tiempo, de calidad, de ahorros, y que los ahorros sean compartidos adecuadamente por las partes, teniendo en consideración los riesgos que cada uno de ellos asume. Este modelo es obligatorio en las obras públicas en Australia. Y este país ha desarrollado una guía que es un ejemplo de cómo contratar alianzas entre públicos y privados para el desarrollo de infraestructura de uso público. Pero ahí no queda la cosa. También se debe evaluar si en el caso específico de repente hay que hacer un híbrido. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente que en el tema del diseño las dos partes trabajen en conjunto. Diríamos, los diseñadores, los presupuestadores de la entidad con los del contratista, a efectos de tener un diseño hecho hasta cierto nivel que podría ser, por ejemplo, la ingeniería básica o el 40% de la ingeniería. ¿Para qué? Para que la entidad esté tranquila, que lo que se ha diseñado cumple con sus requerimientos. Y además el contratista sepa que él puede ejecutar mejor que nadie esa obra en el mejor precio. Y este último sistema ya se está empleando en el Perú, y específicamente en un proyecto especial de inversión pública como son las escuelas bicentenarias. Ya empezó a usarse en el Perú. Entonces fíjense, estas son buenas prácticas internacionales ya existentes
que están dispuestas, y solamente se trata de prepararnos y tener el cambio cultural necesario para aplicarlas de manera correcta. Y esto es en la contratación. Y con respecto a la ejecución del contrato, sí, los contratos tienen y siempre van a estar sujetos a reclamos, etc. Pero bien, nuevamente las buenas prácticas internacionales nos dicen que si queremos, como buscando el santo grial, la certidumbre en el precio, este puede ser alcanzado. Y es así como FIDIC nos propone su modelo plata, el contrato FIDIC plata. ¿Qué hace este contrato FIDIC plata existiendo, que ya existe desde 1999? Dice, y lo dice Christopher Wade, que fue quien escribió este libro como parte de la comisión de FIDIC, nos dice lo siguiente: certidumbre en el precio solamente lo vamos a obtener si otorgamos al contratista, si le asignamos al contratista la gran mayoría de los precios. Entonces, el contratista, si encuentra una condición de suelo no esperada, lo va a asumir él. Si el contratista encuentra alguna falla en los requerimientos del propietario o en la información, los planos que le dio el propietario, esos errores lo va a asumir él. Solamente así ese precio realmente tendrá certidumbre, será cierto y será fijo en el tiempo. Pero también nos dice, a contraparte, el propietario no pagará el costo real de esa obra, pagará mucho más, pagará una prima de riesgo. Una prima de riesgo sabiendo que, ok, no va a tener reclamos de reajuste en el precio, suceda lo que suceda, pero pagará mucho más. Y los estudios nos dicen que, por ejemplo, de entrada, los contratistas se presentan al 40% por encima del precio inicialmente estimado. Pero nos olvidamos de los reclamos. Entonces, esa es una opción, no digo que ese sea el camino. ¿Qué tiene que hacer la entidad? Comparar cuáles son los objetivos, cuáles son los drivers, cuáles son las oportunidades del mercado, los de la propia entidad, etc. Entonces, no siempre esto va a poder ser empleado por todos. Y quizás, así como Sergio propuso el tema, lo dejó abierto, y creo que podemos seguir discutiéndolo sobre el uso judicial. Entonces, de repente, una entidad que sepa comprar por los demás en las obras públicas también podría ser una buena opción, cumpliendo además los mejores estándares. Pero no queda ahí la cosa. ¿Por qué? Porque hay otras herramientas que se venden como que son lo más reciente y son cosas que son muy antiguas en el tiempo y en el derecho. Empezando por la buena fe, por favor. Porque cuando nos dicen en NEC que tenemos que utilizar el espíritu de cooperación y entendimiento mutuo, etc., según lo traduzcamos, porque no ha sido traducido oficialmente en el español, no estamos hablando más que una institución que viene del derecho romano, que tiene más de 2000 años, y es la buena fe objetiva, comportándonos cumpliendo lo que dice el contrato. Y así, igual en el caso del manejo de la programación, el caso de los avisos, el caso de la gestión, etc. Y finalmente, en los minutos que me quedan, hablar sobre la resolución de controversias. El arbitraje es absolutamente superior todavía al Poder Judicial y parece que lo va a seguir siendo por mucho tiempo. ¿Qué países, por ejemplo, solucionan estos temas de las controversias en construcción siguiendo el principio de inmediatez y necesidad de resolver probamente los contratos y lo hacen en sede judicial? En primer lugar, el Reino Unido, que tiene una tradición de tener ingenieros y quantity surveyors a disposición de las partes por cerca de 180 años. Y desde los años 90, estos referees se convirtieron en el Tribunal de Tecnología y Construcción, donde la gran mayoría de ellos son ingenieros, quantity surveyors y abogados,
y tienen todo el apoyo de una tradición de más de 150 años que les da una certeza sobre la jurisprudencia. Entonces, solamente decir porque funciona allí lo hago acá, no es lo que va a funcionar. Tenemos que trabajar más en el tema. Regresar, por favor, a los tribunales administrativos es algo que tampoco considero favorable. Además, no puedo mentir, ahí está Clementina y mi profesor, ¿no?, de mi edad. Y cuando yo egresé de la universidad, una de las cosas que hice, una de las primeras cosas que hice fue asistir a una constructora en un tema administrativo ante el entonces Consulcop. Y lo ganamos como 5 o 6 expedientes. Pero el titular de la entidad a la cual le ganamos en el Consulcop recibió una orden y era ir al Poder Judicial. Entonces yo he sido usuario del Poder Judicial en temas de obras públicas. Y en el Poder Judicial el primer juicio duró 5 años. 5 años. Y la obra, lo de menos, no importa la obra. Entonces luego ya que ganamos, porque uno empieza pues en la Corte Superior, nos vamos a la Corte Suprema, 5 años en el Poder Judicial, regresamos a la entidad, bueno, esto ya se acabó. No se acabó, fíjate. Tengo un oficio de la Contraloría de llevar este juicio a nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y eso nos llevó 4 años más. Entonces yo soy un usuario que cuando empezó la carrera tuvo que pasar 9 años de su vida para finalmente cobrar, porque finalmente, como lo dijo Sergio, de eso se trata, ¿no? Y esa opción tampoco es recomendable, tampoco lo es. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la práctica internacional? El arbitraje, sí, pero el arbitraje es residual a la gestión permanente de los riesgos, a la toma de decisiones oportunas, a solucionar los problemas cuando todavía están pequeños. Y para ello, en otras jurisdicciones, los mejores mecanismos son los famosos dispute boards. Los dispute boards, que aquí en el Perú, en nuestra versión, son las juntas de resolución de disputas. Debemos potenciar, debemos proteger el mecanismo, debemos llevar a los mejores a que sean miembros de estos comités, de paneles que deben ser de expertos para resolver todos los temas que siempre seguirán surgiendo en la obra pública y también en la privada. Existen otros mecanismos como la mediación, etcétera, en Estados Unidos, por ejemplo, pero en Estados Unidos la mediación funciona por 2 temas muy específicos. Uno, por la existencia de discovery. Si no cierro aquí, me voy a un juez y van a abrir no solamente mi computadora, sino todos mis archivos. Entonces prefiero cerrar ante un mediador. Y 2, el tema cultural. Al mediador en Estados Unidos no le importa el resultado, sino hacer sufrir a las partes de manera psicológica hasta convencerlas que es mejor cerrar el tema entre ellos en ese momento y no ir ante un juez. Yo les aseguro que cualquiera de nosotros, teniendo a uno de estos mediadores, que lo vemos sentado al frente en la otra habitación con nuestra contraparte por 2 días y que no nos quiere ver a nosotros, no soportaríamos el estrés y empezaríamos a dudar de la imparcialidad de este tercero. Y peor si es una obra pública. ¿Ok? Entonces, así las cosas, buenas prácticas en la contratación y en la asignación de riesgos, buenas prácticas en los contratos, buenas prácticas en la solución de disputas. ¿Por qué? Porque el riesgo cuesta y el riesgo no desaparece. Es como la materia, solo se transforma. Entonces, ¿cuánto riesgo quiero darle al contratista? No me va a cobrar 100. Wayne dice que al menos 140. Y eso es demasiado en un país como el nuestro. Muchas gracias. Bien, gracias al profesor Jaime Bel por su exposición. Señoras y señores, vamos a ceder el uso de la palabra al señor director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública y socio fundador de la firma Zárate Abogados Asociados. La ponencia del doctor Renzo Zárate Iliana. Adelante, doctor. Aplausos.
quiero sentirme halagado y emocionado porque también como Jaime, el decano, el doctor César Bazán, también fue mi profesor en la universidad. Así que muy halagado de estar en la orden, en su sede principal y con amigos, ¿no? Con amigos, con cada uno de ustedes, que amamos el derecho, vemos el derecho como una forma transparente, donde tenemos que innovar, pero para la mejora, ¿no? Justamente tras bambalinas, antes de ingresar, hablábamos y discutíamos todo lo que podemos todavía hacer por los temas de contratación pública. Y eso es básicamente lo que quiere la Sociedad Peruana de Derecho de Contratación Pública, ¿no? Buscar la mejora para no solamente el beneficio del sistema, sino también para la ciudadanía. Así que muy agradecido. Mi tema que voy a tocar el día de hoy, el cual espero pueda agradarles, es las contrataciones directas en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos de emergencia. No sé si existe la posibilidad de poder la ponencia. A ver, déjenme un momento. No hay problema. Sigamos. El tema que he traído a colación es como consecuencia de básicamente cómo se está llevando a cabo en plena pandemia el sistema de contratación pública. ¿Sí? Si le das varias veces, te va a cargar una vez. El tema que tenemos, que he traído es, como les comentaba, el tema de contrataciones directas en emergencia. Y esto es como consecuencia de la experiencia que he vivido como cercana al sistema de salud, ¿no? En un momento fui gerente central de una entidad pública en plena pandemia, enfrentando a esta emergencia, y tenía que llevarse a cabo ciertas situaciones y tomar decisiones. Y en esta toma de decisiones, la pregunta que siempre se hacían es: tengo que comprar ahora, tengo que comprar inmediatamente. Pero la siguiente pregunta era: ¿cómo compro? Porque el comprar en pandemia significaba aplicar la ley de contrataciones en situación de emergencia. Y la regulación que nos presentaba, o que estábamos frente a esta regulación, no es muy específica ni detallada. Y evidentemente, como con muchos funcionarios públicos que iniciaban para poder la compra pública de emergencia, existía cierta resistencia para poder llevar la compra de manera eficiente, rápida y a través de una compra directa. Pero se tenía que hacer. Y por eso la pregunta era: ¿cómo compro? Y se tenía que llevar a cabo a través de la contratación directa por situación de emergencia, tal como lo establece el reglamento y la ley de contrataciones. Ahora bien, este sistema de contratación directa es excepcional, como ustedes conocen. Y esta situación nos llevaba a entender como entidad, y también en la academia,
¿Cuál es la diferencia entre lo que tenemos como contratación directa por emergencia y cuál es lo que normalmente se denomina en los órganos encargados de la contratación, los procedimientos clásicos, ¿no? En el procedimiento clásico básicamente tenemos todas las etapas que tenemos que llevar a cabo, ¿no? 3 fases básicamente que todo el mundo lo conoce: la fase de los actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Fases que tenemos que pasar para todo un sistema de contratación pública. Pero en la contratación directa, yo llevo a cabo la adquisición o la compra de ese bien o servicio en un solo acto, sin llevar actos preparatorios tal como establece la ley. La pregunta era, ¿qué hago si no lo llevo a cabo esos actos preparatorios? ¿Qué va a pasar? Básicamente la ley lo resuelve señalando que todos esos actos preparatorios que no hiciste, lo vas a hacer de manera posterior a la compra del bien o servicio. Y ese era el problema, porque el problema que venía de todo esto era que yo como entidad tenía que comprar en tiempo de pandemia en el sistema de salud bienes y servicios de manera directa a unos proveedores, a ciertos proveedores que tenían en ese momento el producto o el bien o servicio, y sin llevar a cabo los procesos o procedimientos o las etapas de un procedimiento clásico. Y muchas veces esto ha sido cuestionado. Entonces, lo que traía a colación es cómo llevar a cabo procedimientos de contratación directa sin que esta situación nos ponga en riesgo frente al funcionario, pero que también sirva a la ciudadanía que necesita ese bien o servicio. Era evidente que la entidad necesitaba adquirir los bienes y servicios de manera inmediata para poder cumplir con su finalidad pública. Si no, no lo podía hacer. Y ahí venía este gran problema. ¿Qué señala la ley de contrataciones y su reglamento sobre contratación directa en temas de emergencia, en situación de emergencia? Básicamente, la situación de emergencia, teníamos 2 estados, dos situaciones. El primero, el catastrófico, y el estado de emergencia por sí mismo. En ese momento, en marzo del 2020, las entidades públicas no querían comprar por emergencia a través de emergencia sanitaria, que era un supuesto. Perdón, no querían hacerlo por catastrófico, sino por emergencia sanitaria. ¿Cuál era la razón de comprar por emergencia sanitaria? No tengo acá el panel, pero básicamente tenemos 2 situaciones: emergencia sanitaria y catastrófica. Las entidades públicas querían comprar por emergencia sanitaria como consecuencia que lo que se tenía que llevar a cabo es una resolución del Ministerio de Salud, en donde se señalaba a través de un decreto cuáles son los bienes que se tenían que comprar. Entonces, el funcionario que se sentía protegido frente a los bienes que se tenían que comprar por emergencia sanitaria. Pero si el bien no estaba en este acto, en esta resolución, o en este decreto, evidentemente el funcionario se sentía desprotegido. Y no entendía, o no se entendía en marzo del 2020, ojo, si la pandemia que estamos viviendo, o hemos vivido, era una situación catastrófica. Como consecuencia de ello, Salud, que es la primera entidad, le pregunta a OCE y le dice: esta situación en la cual me encuentro, la pandemia, más allá que es un estado de emergencia, es una situación catastrófica. Ya teníamos el antecedente italiano, donde Italia había declarado catástrofe la pandemia del COVID. Y el OCE responde que sí, que estamos en una situación catastrófica y por tanto podíamos aplicar esta segunda situación que establece el reglamento de la ley de contratación. Por tanto, no necesitábamos tener un decreto supremo que me estableciera cuáles son los bienes que tenía que comprar. Yo podía comprar otros bienes que no estaban en este decreto.
Pero ahí venía el problema. Yo, para poder llevar a cabo esta sustentación, la norma me exige 3 requisitos. El primero de ellos, que ese bien que yo voy a comprar esté directamente vinculado a la emergencia. El segundo es que exista inmediatez. O sea, no solamente que esté vinculado, sino que haya inmediatez en la compra. La pregunta que todos decían es, ¿qué significa inmediatez? Entonces ibas a la norma y la norma te decía casi nada. Decía, tiene que ser inmediato. Entonces, evidentemente, en la interna preguntaba, acuérdense, pongámonos en el contexto, marzo, abril 2020, los funcionarios ni nadie quería salir de casa, mucha gente muriendo, nadie va a las oficinas y teníamos que seguir comprando bienes y además el LOCE tenía que poner algunas reglas. Entonces, oye, ¿qué significa? Vamos a comprar por contratación directa, pero al menos dime qué cosa significa inmediatez, ¿no? Evidentemente la inmediatez, básicamente la doctrina per se mismo es comprar para hacerlo uso de manera inmediata. Ese comprar uso de hacerlo de manera inmediata, para hacer uso de manera inmediata, es también bien gaseoso en el sistema. Y el tercer requisito, aparte de la inmediatez y que esté vinculado, es que tú cuando compres lo estrictamente necesario. Es decir, si yo necesito para un año 100 computadoras, era claro que solamente para la emergencia, para paliar la emergencia, solamente tendría que yo comprar 20 computadoras. No más, te dice la ley. Entonces, 3 requisitos que se tenían que sustentar, o se tienen que sustentar para hacer compras por emergencia. Esto ha traído miles de problemas en el sistema. Órgano de control interno que cuestiona la inmediatez, que cuestiona lo estrictamente necesario, no cuestiona mucho el primer requisito que esté vinculado a la emergencia, porque siempre se vincula a qué es lo que necesito, ¿no? Pero la inmediatez y lo estrictamente necesario, cuestionado por todos los organismos públicos. ¿Qué cosa es inmediatez? Evidentemente, también se le preguntó al órgano supervisor de contratación del Estado qué cosa podíamos entender por inmediatez. Y evidentemente la inmediatez, lo que nos señala OCE, más o menos julio o agosto del 2020, es que tengas que llevar a cabo una compra inmediata para el uso de este bien o servicio, pero que tenga un requisito adicional, te dice el OCE. Que no trates tú como OEC, como órgano encargado de las contrataciones, burlar la norma y no llevar a cabo un proceso clásico. Al menos ya te marcaba la cancha. Igual existía, o existe todavía, es muy subjetivo estos términos. Y lo estrictamente necesario era qué cosa necesito para paliar la emergencia, ¿no? Y otro punto que es importante atender es cómo regularizo esta compra directa por emergencia. Debe entenderse que cuando se compra un bien o servicio en emergencia, el órgano encargado de las contrataciones adquiere el bien de manera inmediata. La mascarilla la adquiere inmediatamente. La pregunta es, ¿cuándo regularizo esa compra? La regularizo posteriormente. ¿En qué momento? Luego que me entregan la mascarilla. Comienzo a regularizar. Tengo un plazo de regularización. Y ahí vienen los órganos de control y algunas instituciones que dicen, si está regularizando la compra, entonces está haciendo algo incorrecto, algo ilegal. Como que si la norma que es expresa, que dice que es regularizar, es como que lo anterior es irregular e ilegal. Cuando no tiene sentido, cuando en el derecho comparado en tema de compras directas, la regularización es legal con posterioridad a la adquisición del bien o servicio. ¿Cuántos días te exigía la norma en ese momento? En plena pandemia, la ley de contrataciones y su reglamento señalaba que la regularización se daba
10 días posteriores a la adquisición del mismo servicio. 10 días. Evidentemente, era imposible regularizar expedientes de contratación directa en 10 días. Aunado a que no había el personal se estaba muriendo y nadie quería tocar los expedientes que venían de provincias o de las mismas redes o de los mismos médicos que tocaban esos expedientes porque había COVID, nadie quería tocar nada. Entonces, evidentemente las reuniones se hacían mucho más complejas. Entonces, el gobierno emite normas posteriores modificando por excepción este plazo de regularización, pasando de 10 días a 30 días y luego a 40 días y 45 días. Ya en el 2021, si no mal recuerdo, se modifica el reglamento de la ley de contrataciones y pasa ya a ser de 10 días a 20 días como estaba, entendiendo para poder regularizar todas las contrataciones directas. Y mucho se ha señalado en muchos medios o en sedes académicas en establecer qué es lo que se regulariza, porque lo que señala la norma es que el titular del pliego lo que hace es emite una resolución declarando la compra directa, pero la pregunta es, ¿este titular del pliego lo que hace es evidentemente establecer la compra? No, la compra ya está hecha. La compra está hecha hace como 2 o 3 meses. Lo que hace este titular del pliego es regularizar. Emite un acto administrativo que dice lo que se compró se regulariza por esta causal de emergencia. Porque han cumplido los 3 requisitos, check. Se cumplieron. Y como se han cumplido, evidentemente se regulariza, se aprueba la contratación directa por emergencia por la causal determinada. Y muchas preguntas también surgieron con este tema de la contratación directa. Oye, el proveedor tenía que estar en el rubro, el proveedor tenía que tener registro nacional de proveedores, el proveedor tenía que tener experiencia. No lo dice el reglamento de la ley, el reglamento ni la ley de contrataciones, pero sí la guía de contratación directa emitida por el OCE antes de pandemia, donde señala expresamente esa guía que el proveedor no necesita tener experiencia, no se necesitaba tener registro nacional. Evidentemente, porque se estaba pensando en que en una catástrofe, un tema de emergencia, no vas a estar tomando estos temas cuando quieres adquirir rápidamente un bien o servicio. Eso, en muchas entidades públicas, se ha abusado, y eso es verdad. Se ha abusado de estos requisitos y de estas flexibilidades que ha generado la norma y las guías para hacer situaciones indebidas. ¿Qué tenemos que hacer? Porque el foro es, ¿qué proponemos? ¿No? Evidentemente tenemos que llevar a cabo una visión distinta. Actualmente la ley de contrataciones está siendo vista por el Ministerio de Economía y Finanzas, por su dirección de abastecimiento, para ser modificada. Y trae unas modificaciones en temas de emergencia, que son importantes para poder ampliar el esquema, la visión de cómo se debe entender la emergencia, porque no estamos libres que pueda volver. Ya tenemos una gran experiencia con lo que tenemos en el COVID, pero sí tenemos que ver cómo mejoramos la ley de contrataciones. Tenemos que ser más específicos en el tema de compras públicas, en el tema de emergencia, por ejemplo, en el tema de inmediatez, por ejemplo, en el tema estrictamente necesario, determinar en qué momento se hace la contratación. Un tema importante, y para poder ver este punto, se señala, y he visto laudos arbitrales en ese punto, que se ha indicado en qué momento se lleva a cabo la compra. Cuando yo le digo, dame la mascarilla, emito la orden de compra, ¿ahí ya tengo un contrato público? ¿O luego de la regularización que se emite la resolución aprobando la contratación directa
y luego firmo el contrato, ahí recién tengo el contrato, porque eso deriva, y eso es muy importante para definir si tengo cláusula arbitral o no. Es importantísimo, porque si yo digo que la contratación directa, el arbitraje se inicia cuando firmo el contrato, luego de la aprobación de la contratación directa, entonces quiere decir que al momento que yo compro, no tengo contrato público. La ley dice, el Estado podrá comprar. Y según esa literalidad, el Estado, inicia el contrato público con la sola compra y decisión y emisión de la orden de servicio o orden de compra. Ahí ya hay un contrato público. Y la pregunta es, ¿qué pasa entonces con el contrato que se firma luego de la resolución que aprueba la contratación directa? Es la formalización del contrato. Porque el contrato ya está hecho, ya compré. Entonces, ¿hay cláusula arbitral? Por supuesto que hay cláusula arbitral, desde el inicio. Todos esos puntos tienen que estar aclarados y creo que sí es importante que estos foros nos permitan avanzar en una visión distinta, como lo he escuchado a Jaime y a Sergio, una visión más allá, no tradicionalista, ¿no? Ver más innovativo, porque eso es lo que necesita la contratación pública. Y no para, como dije al comienzo, no para nosotros mismos, sino para la ciudadanía. Muchas gracias a todos. Bien, nuestro agradecimiento para el señor expositor. Señores, nos trata de anunciar la palabra del distinguido abogado por la Universidad de San Martín de Porres, el señor doctor David Ortiz Gaspar. Adelante, doctor. Con su venia, señor decano, no he tenido el honor de ser su alumno en esta alma mater, pero sí, como alumno libre, siempre he escuchado sus clases de Derecho de Obligaciones y tengo que decir, sus clases eran magistrales. Antes de empezar esta ponencia que he elaborado, quiero agradecer a la Asociación Peruana de Derecho a la Contratación Pública y al Ilustre Colegio de Abogados de Lima por permitirme primero compartir la mesa con destacados profesionales y poder hacer una ponencia desde una perspectiva crítica. Tenía un profesor que decía en clase, por lo general el primer día de clase, que la ausencia de espíritu crítico en el mundo académico es lo mismo que el silencio en la dictadura, porque cuando no hay crítica tenemos únicamente la voz del amo. Yo creo que estos eventos, estas reuniones, es importante analizar con perspectiva crítica lo que viene sucediendo en la coyuntura actual. Yo actualmente me desempeño como Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y desde ese fuero venimos ejerciendo de manera firme la defensa de los intereses del Estado en diversas perspectivas. Y una perspectiva es justamente a través del arbitraje en contratación pública. Y entonces lo que voy a hacer es, primero, aclarar cuál es la función del procurador público. Lamentablemente se confunde la función del procurador público con el abogado del gobernante de turno. Eso es importante tenerlo muy claro. El procurador público no ejerce la defensa del gobernante de turno, no ejerce la defensa del partido de turno, sino defiende los intereses del Estado. Y no es por mandato de ley, sino es por mandato de la Constitución.
El artículo 47 de la Constitución señala de manera expresa que los intereses del Estado es ejercido por el Procurador Público, conforme a ley. Y efectivamente, ustedes saben que en un texto constitucional no puede estar reglamentado todo. Por eso tenemos las leyes de desarrollo constitucional. Y es muy importante conocer al menos algunos aspectos generales de esta ley de desarrollo constitucional del artículo 47 de la Constitución. Y ahí tenemos el decreto legislativo 1326, que crea la Procuraduría General del Estado, una importante institución que es el ente rector del sistema administrativo de defensa pública del Estado, al cual todos los procuradores de los gobiernos locales, gobiernos regionales y el Poder Ejecutivo estamos adscritos, ¿no? Y a la vez este decreto legislativo 1326 está regulado o reglamentado por el Decreto Supremo 18/2019 IUS. Como dije hace un momento, es importante tener en cuenta cuál es la función, porque ustedes ven la coyuntura, se dan graves hechos de corrupción y al que vemos, el que sale al frente es el Ministerio Público, por lo general. Pocas veces vemos al Procurador Público ejerciendo la defensa de los intereses del Estado. Entonces quiere decir que ahí está funcionando algo mal. Incluso ya el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el expediente 6/2006, proceso competencial T6, jala de los oídos literalmente a un procurador, porque este procurador presenta un recurso a favor de un particular y el Tribunal Constitucional, el Supremo Intérprete de la Constitución, le dice: tú ejerces la función de la defensa del Estado y no la defensa de los particulares. Pero también se dice la defensa judicial del Estado. Eso también yo creo que debemos tener o expresarnos con mayor precisión, porque en realidad el término es defensa jurídica. Los procuradores públicos ejercemos defensa jurídica. De repente, antes, con las anteriores normas, sí, el procurador solamente defendía en el fuero judicial, por eso se decía defensa judicial del Estado. Pero como hemos visto, las grandes controversias, al menos en temas de obra pública, como bien ha señalado el profesor Jaime Grey, no se ve en el fuero judicial, sino se ve en el fuero arbitral. Y bajo la perspectiva de defensa judicial del Estado, el procurador no defendería al Estado en el fuero arbitral. Por eso es lo que se dice es defensa jurídica del Estado. Bien se ha dicho, y los anteriores ponentes han resaltado, que actualmente existen proyectos de ley que buscan pues prácticamente dinamitar el arbitraje. Y esto es grave, y hay que decirlo con todas las letras, es grave y en mayúscula y resaltado. Y yo creo que gran parte de todo esto viene por desconocimiento de la esencia del arbitraje, de la importancia del arbitraje. El arbitraje ha contribuido bastante en el Perú, y lo voy a señalar con cifras más adelante, al crecimiento económico. El arbitraje ha contribuido, por ejemplo, a generar inversión. Si nosotros tenemos una norma donde se dice de manera expresa que cualquier controversia se va a resolver en el Poder Judicial, ningún empresario con sano juicio va a traer su inversión al Perú, porque lamentablemente, y no es porque sean malos los jueces del Poder Judicial, lamentablemente no tienen la logística. Y como bien ha señalado el profesor Jaime Grey, las controversias en un arbitraje, a diferencia de una controversia judicial, un 90 o 95% son controversias técnicas, que para poder laudar, incluso nosotros como defensores de los intereses del Estado, para poder ejercer una adecuada defensa de los intereses del Estado, tenemos que hacer diplomados en Derecho de la Construcción, tenemos que meternos a cursos de Ingeniería Civil, por ejemplo, para entender qué es una valorización, qué es una disrupción, cuál es el procedimiento para una ampliación de plazo. Y llevar todo esto al Poder Judicial, yo creo que generaría un retraso, salvo que estaríamos en Inglaterra, como dijo el profesor Grey, pero lamentablemente Perú no es Inglaterra. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, en el ámbito arbitral, el Estado pues ejerce la defensa a través de los procuradores, pero como nosotros sabemos que en el derecho prima la especialización, no existe en la actualidad el abogado todista.
El abogado que dice que yo manejo penal, civil, derecho a la construcción, constitucional, no sabe nada. En consecuencia, esa perspectiva de la especialización se ha visto conveniente, por ejemplo, llevarlo a la defensa del Estado. Yo tuve el honor de trabajar con el doctor Víctor García Toma cuando fue ministro de Justicia. Y ahí, por ejemplo, se observaba que el Estado perdía los procesos constitucionales. Y entonces, teniendo en cuenta que él es constitucionalista, tenía que hacer algo por la defensa de los intereses del Estado. Y entonces se vio la carga de los principales procuradores y cuál era la especialización de estos procuradores, y nos dimos cuenta, por ejemplo, muchos de ellos eran especialistas en derecho penal, derecho laboral, y derecho de familia. Y no es por minimizar estas disciplinas, sino que para el caso concreto, para ejercer una defensa efectiva en temas constitucionales, pues no era el profesional idóneo, adecuado. Entonces, ¿qué se vio conveniente en ese entonces? Crear la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional. Y yo tuve el honor de formar parte del primer equipo e implementar esa Procuraduría, y ahora esa Procuraduría es una de las principales procuradurías que ejerce la defensa del Estado, por ejemplo, en los procesos constitucionales, procesos de inconstitucionalidad, competenciales y acción popular. Algo similar se ha visto con respecto al arbitraje, porque lamentablemente la Contraloría en el año 2014 sacó un informe y dijo que el Estado siempre pierde, o que el Estado pierde el 70% de sus arbitrajes. Y eso también ha contribuido justamente para servir como caldo de cultivo a los congresistas que presentan estos proyectos de ley. ¿Cuál es la principal justificación, por ejemplo, de los congresistas que pretenden eliminar el arbitraje? La principal motivación es que el Estado siempre pierde. Y también voy a señalar con estadísticas, con cifras, de que no es así. El Estado gana y gana bien. Y justamente para eso se ha creado la Procuraduría Pública especializada en materia de arbitrajes. Eso está en el artículo 50 del Decreto Supremo 18/2019, y actualmente esta gran Procuraduría, y de acá a unos años va a ser una de las principales Procuradurías, está en un proceso de implementación. Esta Procuraduría, por ejemplo, va a asumir la competencia de todos los arbitrajes de los gobiernos locales, gobiernos regionales, del Poder Ejecutivo. Y esto es muy importante, porque a diferencia de un proceso judicial, para ejercer de manera efectiva los intereses del Estado en el foro arbitral, es necesario tener especialización. El solo compromiso básicamente no es suficiente. Es necesario tener ese conocimiento. Y tenemos que decirlo, lamentablemente, las procuradurías de gobiernos locales, que por lo general no tienen el presupuesto necesario, ganan poquísimo los abogados, que de repente un diplomado de Derecho a la Construcción pues es como sus 3 meses de sueldo. Entonces es imposible de repente poder capacitarse. Y justamente, lamentablemente, en esos fueros pues el Estado pierde. Entonces lo que ha visto conveniente el Poder Ejecutivo es que todos estos arbitrajes de los gobiernos locales, gobiernos regionales, vengan y sea pues administrada por esta Procuraduría Pública especializada en materia de arbitrajes. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, esta norma faculta al Procurador Público especializado en materia arbitral designar a los árbitros. Yo creo que esto es importante y empodera al Procurador, porque actualmente, por ejemplo, la norma de contrataciones señala de que la designación del árbitro tiene que ser aprobada por el titular de la entidad. Y ustedes saben que el titular de la entidad, básicamente, ¿cuál es su negocio? Es ejecutar obras, ejecutar proyectos. Un titular de la entidad, como por ejemplo Provías Nacional, su preocupación no es arbitrajes o designar árbitros, no simplemente es ejecutar carreteras, puentes, ¿no? Entonces, ahora, entregarle una responsabilidad más a una persona que no conoce eso es preocupante. Pero el procurador sí está pues todos los días, desayuna, almuerza, cena, arbitrajes. Entonces yo creo que esa es la persona más idónea para que pueda designar el árbitro. Y además, a diferencia de los procesos judiciales, la estrategia de defensa que plantea un procurador
en realidad empiezan desde la designación del árbitro. Porque si tú designas un árbitro que de repente tiene una visión que no está de acuerdo a tu teoría del caso, o en todo caso designas un árbitro que no conoce estos temas técnicos, el arbitraje va a ser un fiasco. Y es por eso que se dice que el arbitraje es lo que son los árbitros. Entonces, dando esa competencia al procurador público para que designe el arbitraje, yo creo que se le empodera y esto contribuye a que pues, podamos tener un arbitraje adecuado. Y otro tema son los insumos para la defensa jurídica. Como dije hace un momento, la defensa del Estado en los arbitrajes es estrictamente técnica y dependemos necesariamente de las áreas usuarias. Y, por ejemplo, llega una demanda sobre vicios ocultos, llega una demanda sobre disrupciones o sobre pérdida de productividad, lo que hacemos es trasladar al administrador de contrato, porque por lo general ese es un ingeniero civil, un arquitecto, un economista, y lo solicitamos los informes técnicos correspondientes. Ellos nos emiten el informe técnico y nosotros procesamos esa información, separamos la paja del trigo, porque tampoco voy a utilizar lo que no nos conviene o lo que no conviene a la teoría del caso, a la estrategia de defensa que ha planteado la Procuraduría, porque la Procuraduría Pública no es mesa de parte, por si acaso. He podido observar anteriormente, por ejemplo, lo que hacían algunos procuradores: esperaban el informe técnico de las áreas usuarias, hacían un copia y pega y lo cambiaban la denominación y lo presentaban como escrito de demanda o contestación. Así no se defienden los intereses del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? El administrador de contrato tiene muchas responsabilidades. Tiene que verificar la ejecución correcta de la obra, tiene que viajar a obra, tiene que pronunciarse sobre las solicitudes de ampliación de plazo, tiene que ver el cuaderno de obra y encima cargarle esta obligación de emitir informes para la defensa del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que el último día y a las de repente 7 de la noche recién te esté llegando el informe técnico. Entonces eso debilita la defensa de los intereses del Estado, porque prácticamente lo que tenemos que hacer nosotros hasta las 11:59 es hacer lectura veloz, no hay nada más. Es hacer lectura veloz y utilizar lo que suma. Y ya de repente con un escrito complementario se presenta al tribunal arbitral, ¿no? Entonces, en este supuesto se ha puesto el que ha elaborado esta norma y ha dicho, por ejemplo, la responsabilidad de los funcionarios por los daños que puedan generar por la no emisión de informes. Y esto es muy importante. Por ejemplo, desde la Procuraduría, cuando no emiten los informes técnicos dentro del plazo, nosotros hacemos referencia a esta norma. Y cuando ya en un documento, en un memo, en un oficio, aparece deslindamos responsabilidades o lo hacemos con copia al órgano de control, e inmediatamente emiten los informes, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que estamos analizando temas de contratación pública y mi ponencia básicamente está enfocado a la participación del Estado en este mecanismo de solución de controversias, voy a hacer referencia brevemente al decreto de urgencia 20-2020. No voy a defender el decreto de urgencia 20-2020 porque no comparto con algunos de los postulados. Yo creo que distorsiona mucho nuestra ley de arbitraje. Hay que decirlo con todo orgullo, la ley de arbitraje del Perú es una de las principales leyes. He podido yo participar en eventos internacionales, he escuchado de repente a profesores extranjeros y siempre resaltan a la ley de arbitraje y debemos sentirnos orgullosos de ello. Lamentablemente, el decreto de urgencia 20-2020 como que distorsiona figuras importantes de la ley de arbitraje, entonces por eso yo no voy a defender este decreto de urgencia 20-2020, pero sí tengo que señalar lo positivo. Por ejemplo, la segunda disposición final de este decreto de urgencia 20-2020 señala que la elaboración del convenio arbitral, que es la partida de nacimiento de un arbitraje, por ejemplo, debe ser elaborada en coordinación con las procuradurías de las respectivas entidades. Y esto es muy importante porque los que hemos leído algo sobre convenio arbitral,
La doctrina, por ejemplo, denomina el convenio arbitral como las cláusulas de medianoche, porque las partes en realidad lo que están interesados en discutir es sobre el monto del contrato, es sobre de repente las penalidades, sobre el plazo de ejecución, y de repente cuando ya se ha agotado toda esta discusión, oye, nos falta el convenio arbitral, yo tengo un convenio arbitral y otro contrato, pásame, copy-paste, lo colocamos y firmamos, y no nos damos cuenta que esa cláusula, que en un comienzo no le hemos tomado importancia, podría ser nuestro dolor de cabeza más adelante, como voy a mostrar algunos ejemplos. Y es por eso que el funcionario que está conviviendo todos los días con arbitraje, que es el procurador público, debería participar al menos en la elaboración del convenio arbitral. Y eso es lo que hace este decreto de urgencia 20/2020. Invita a que el procurador de la entidad participe en la elaboración de este convenio arbitral. ¿Por qué? Porque de lo contrario, por ejemplo, tenemos plazo de duración del arbitraje. Acá voy a mostrar un ejemplo para que ustedes vean lo grave, por ejemplo. Requisitos especiales de árbitros, a veces colocan errores del citado del convenio tipo. Por ejemplo, tenemos un contrato donde dice cualquier controversia va a ser resuelta en la Cámara de Comercio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, total, así no sabemos si es arbitraje administrado por la Cámara o por la Católica, ¿no? Condiciones especiales para formular recurso de anulación del laudo arbitral, entre otros. Por ejemplo, ahí tengo dos convenios arbitrales que son reales y han sido suscritos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Incluso al costado tenemos el sello de asesoría legal, es decir, la voz autorizada en temas jurídicos sabe este contrato. Pero veamos algunas de los errores que se cometen. Por ejemplo, en el primer convenio arbitral dice: las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, bien hasta ahí, el mismo que se realizará bajo la organización, administración y reglamento y normas complementarias de puntos suspensivos. Entonces, por ejemplo, ahí se olvidaron colocar la institución arbitral. Y cuando surgió una controversia, hemos demorado entre 2 o 3 meses para ponernos de acuerdo con respecto a la institución arbitral. Porque el contrato es como una suerte de matrimonio, porque al momento de la firma del contrato es como si te estarías casando, pero ya cuando surge la controversia, ya es prácticamente el divorcio, y de repente citas a la otra parte para poder ponernos de acuerdo. No, por lo general manda a su abogado. Entonces, por ejemplo, si el procurador hubiera participado en la elaboración de este convenio arbitral, de repente se hubiera evitado esto. Hubiera puesto colegio de abogados de Lima. También podría ser. Centro arbitral del colegio de abogados de Lima. Así es. Y hay que dar énfasis, ¿no? De repente hay que potenciar este centro. Sigamos al otro. Por ejemplo, esto también es un contrato real donde dice: el tribunal arbitral tendrá un plazo de 90 días hábiles desde su instalación para expedir el respectivo laudo arbitral. Esto es totalmente imposible, y más aún en este contrato. En este contrato, por ejemplo, tenemos 2 arbitrajes en la CCI, donde se están discutiendo pericias internacionales elaboradas por peritos internacionales. Solamente el perito, por ejemplo, nos ha pedido un plazo de 180 días para emitir su pericia. Ahora, para presentar una contrapericia, 180 días, y luego la audiencia pericial, o sea, por lo menos ese arbitraje ha durado o va a durar entre 2 o 3 años. Pero colocar 90 días es desconocer pues, cómo funciona el arbitraje, ¿no? Entonces yo creo que si ahí también hubiera participado el procurador, se hubiera puesto, en estricto no se hubiera puesto el plazo, ¿no? Por ejemplo, en el 22.5 dice: en el caso que alguna de las partes deciden ir o presentar un recurso de anulación, como requisito deben presentar una carta fianza de $100.000. Eso es incluso inconstitucional, porque me está afectando mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, mi derecho a acceder a los fueros jurisdiccionales, porque si es que no tengo una carta fianza de $100.000, no voy a poder presentar un recurso de anulación, entre otros. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Otro aspecto que debo resaltar, y también aquí de repente hacer algunas propuestas, que es el fin de esta ponencia, es sobre el principio de transparencia. El artículo 51 de la ley de arbitraje, por ejemplo, señala la confidencialidad, ¿no? Y para el caso del arbitraje con el Estado, el artículo 51 de la ley de arbitraje señala que
las actuaciones arbitrales son confidenciales y una vez que haya concluido el proceso arbitral, el laudo será publicado. Efectivamente, el laudo, todos los laudos, por ejemplo, que se expiden en controversias con el Estado, regulados por la Ley de Contrataciones con el Estado, se publican en el SEASA. Pero, por ejemplo, el Decreto de Urgencia 20-2020 ha agregado un aspecto más, y que es que no solamente es el laudo público, sino también las actuaciones arbitrales. Yo creo que esto es muy importante, porque un arbitraje privado es totalmente diferente a un arbitraje en el cual interviene el Estado. ¿Por qué? Porque en un arbitraje privado lo que se está discutiendo son fondos privados, fondos, intereses particulares. Por ejemplo, puede ser una fórmula química, o de repente puede ser por un tema de reputación, las partes no quieren que la ciudadanía conozca cuál es la controversia, entonces es confidencial. Pero en un arbitraje con el Estado es todo lo contrario, porque hay un interés público. Una obra pública no busca satisfacer interés privado, sino busca satisfacer necesidades básicas fundamentales, como por ejemplo hospitales, carreteras, colegios, y es por eso que hay un interés público. Y además tienen incidencia en los fondos públicos. Y por eso nosotros creemos o consideramos que el artículo 51 de la Ley de Arbitraje debería modificarse, al menos cuando interviene el Estado, y la regla no debe ser la confidencialidad, sino debe ser la transparencia. Y esto no es ningún aporte, porque como bien ha señalado el profesor Jaime Grey, ya hay buenas prácticas internacionales, y que muchas de esas buenas prácticas han puesto una solución a la problemática nacional. Por ejemplo, nosotros consideramos que la ley de arbitraje es una buena ley, esto hay que reconocerlo, pero es una ley creada para resolver controversias entre particulares, no para resolver controversias en el cual una de las partes es el Estado. Porque si nosotros revisamos los antecedentes de la ley y los artículos de los creadores de la ley de arbitraje, lo que dicen es, lo que hemos hecho, hemos tomado como referencia, como horizonte, como norte, a la ley modelo UNCITRAL. Y nosotros revisamos más y vemos qué es la ley modelo UNCITRAL. La ley modelo UNCITRAL es un cúmulo de buenas prácticas en el arbitraje comercial internacional privado, básicamente. No es un cúmulo de buenas prácticas en arbitraje donde el Estado haya participado. Y es por eso que la regla, por ejemplo, es la confidencialidad. Y eso está muy bien. Pero eso no se adapta tanto a los arbitrajes en el cual el Estado es parte. Y yo creo, pero tengo que decirlo también, que no, el contexto político no es el adecuado, pero de repente más adelante, cuando ya hayamos superado este contexto, poder de repente discutir una norma. Yo soy enemigo también de las leyes, pero yo creo que en este caso es necesario poder discutir una ley especial para resolver controversias con el Estado, pero ya no viendo como horizonte a la ley modelo UNCITRAL, sino de repente viendo como modelo, por ejemplo, a los convenios CIADI. Por ejemplo, los convenios CIADI sobre solución de controversias, que sí han sido creados para resolver controversias en el cual el Estado es parte, son muy importantes. Por ejemplo, ahí la regla es la transparencia. ¿Por qué? Porque hay una incidencia pública, presupuesto público, es el dinero de todos ustedes que se está discutiendo en un fuero arbitral. Y es por eso, si nosotros queremos ver cómo está litigando el Estado peruano contra una empresa X en el CIADI, ustedes simplemente ingresan a la página web y desde cualquier parte del Perú pueden ver. Y eso es importante porque permite hacer el control correspondiente. Ustedes pueden ver si el abogado del Estado se ha preparado o no. Ustedes pueden observar de qué tipo de reclamos está haciendo el contratista. Ustedes pueden observar, por ejemplo, si el tribunal arbitral o no está preparado para resolver este tipo de controversias. E incluso, por ejemplo, en los arbitrajes CIADI se permite la participación de amicus curiae. Por ejemplo, se invita a colegios profesionales, a universidades prestigiosas,
para que puedan emitir un informe, entre comillas, pericial y puedan ilustrar al tribunal arbitral. Porque bien ha señalado el doctor, hay empresas pequeñas de repente que no tienen el presupuesto necesario y se ven limitados y no pueden acceder al fuero arbitral, y si lo ejercen, pues no tienen todos los mecanismos para que puedan ejercer una adecuada defensa de los intereses del Estado o los intereses del particular, porque de repente para poder sustentar bien sus pretensiones necesita una pericia. ¿Cuánto cuesta una pericia? 100.000 soles, 500, medio millón. ¿No hubiera sido mejor que de repente esa pericia lo haya emitido de repente una universidad, la Universidad de Ingeniería, por ejemplo, que tiene buenos ingenieros, entre otros? El tiempo lamentablemente es tirano y ya voy concluyendo con esto. Se dice que el Estado siempre pierde, pero eso no es del todo correcto. Yo creo que es momento de cambiar esa visión. Por ejemplo, y voy a señalar con cifras del MTC. Por ejemplo, desde el año 2018 a hoy hemos sido notificados con 326 laudos, y eso vendría a ser el 100%. De esos 326 laudos, hemos obtenido laudos favorables 234. Y si analizamos eso en porcentaje sería un 72% de éxito. Entonces eso va en contra de lo que dice la Contraloría, que el Estado siempre pierde y que el Estado pierde el 70% de sus arbitrajes. Y ya para culminar con esto, porque lamentablemente el tiempo nos ha ganado, por ejemplo, por cuantías. ¿Cuánto han pretendido los contratistas que el Estado desembolse del bolsillo de cada uno de ustedes? Por ejemplo, desde el año 2018 a hoy, las empresas han pretendido que el Estado desembolse más de 1.335 millones de soles. Y si analizamos por estadísticas, eso vendría a ser el 100%. ¿Cuánto hemos evitado desembolsar con una adecuada defensa de los intereses del Estado? Más de 975 millones de soles. ¿Y qué porcentaje de éxito sería un 73% de éxito? Y yo creo que con esto desacreditamos todos los argumentos de estos congresistas que presentan estos proyectos de ley que pretenden dinamitar el arbitraje bajo el argumento que el Estado siempre pierde, porque como he señalado con cifras concretas, con estadísticas reales, el Estado también gana y gana bien. Con eso concluyo. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, debemos agradecer a todos los expositores que han participado esta noche, no sin antes anunciarles las palabras también de agradecimiento de la señora directora de Extensión Social y Participación de esta ilustre orden, la doctora Kerslin Poitano. Adelante, doctor. Colegas, público en general, señor decano, distinguidos ponentes, directores. Sin duda alguna, la cadena de compras, la cadena de abastecimiento de la que nos han comentado nuestros ponentes, que procura no solo esa atención oportuna y bajo las mejores condiciones de aquellas necesidades que la nación, que la población necesita, tiene una relevancia trascendente no solo por lo mencionado, sino que además representa el uso de recursos nuestros. He ahí también poner un énfasis. Esto
esto demanda una dinámica de mejora continua, del mejor tratamiento, de buenas reglas de juego, como bien han señalado mis antecesores, y amerita claridad, transparencia. Además de ello, el buen uso de estas buenas prácticas contribuirá a la reducción de la corrupción también, como alguno de los ponentes mencionó, esa corrupción que a nadie le gusta y que tanto golpea a naciones, sobre todo como la nuestra, procurando así las mejores y más saludables medidas para la utilización de nuestros propios recursos, donde cobra especial protagonismo el trabajo académico y comprometido, como es el de la talla de los profesionales académicos que esta noche nos han deleitado, nos han ilustrado y nos han dado una visión más certera, creo yo, de los nuevos caminos que podemos tomar para las mejores condiciones de la nación, en este caso de los recursos. No me queda más que agradecer su participación, su colaboración, su compromiso con la orden, al que no dudaron, la invitación que no dudaron en aceptar. Y un especial agradecimiento también la presencia del señor decano, de nuestros directores, y no puedo olvidar a mi equipo de trabajo, la doctora Sofía Rubio, el doctor Hernán Uriarte, el doctor Ángel Carranza, que siempre están junto conmigo tratando de sacar adelante los objetivos comunes de la dirección y de la orden. Nuevamente, gracias por su participación y gracias a la distinguida mesa que hoy nos acompaña. Gracias. Bien, señoras y señores, clausura de este importante evento el señor decano de esta ilustre orden, el doctor César Bazán Naveda. Adelante, maestro. Doctora Kerstin Vulcano, directora de Extensión Social, organizadora de este evento. Señora doctora Clementina Carrasco, directora de Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima. Señor doctor Carlos del Pozo Torres, director de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Señores doctores Zárate Miranda, Sergio Tafur Sánchez, David Ortiz Gaspar y Jaime Grey, nuestros expositores de la noche. Rousseau, en el contrato social, nos dice que la existencia del Estado se justifica porque lo que se busca es el bien común. Poder vivir mejor, poder tener educación, poder tener sanidad, poder desarrollar nuestras actividades culturales, deportivas, etc. El bien común. Y para lograr el bien común, el Estado también tiene que contratar para dar estos servicios. En el Perú la pregunta no es si contratamos, la pregunta es ¿cuánto nos cuesta no contratar bien? Porque en todas partes de nuestro país encontramos